Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a darle un poquito al... Bienvenidos, ¿verdad? Estamos en elecciones y es importante que nosotros ejerzamos el derecho al voto. Así que una oración, ¿verdad?, que hemos levantado en esta mañana por nuestros gobernantes. Cincelejo necesita un gobernante que saque adelante esta ciudad, que traiga desarrollo, que traiga prosperidad, que traiga seguridad. Amén. Y por eso es importante que usted como cristiano levante una oración y Dios nos dé y nos otorgue esa petición. Amén. ¿Cuántos han orado por los gobernantes de esta ciudad? Amén. Eso es importante porque es un principio donde tú amas el lugar donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Tenemos que amar el lugar donde Dios nos ha colocado. Amén. Así que cierra tus ojitos allí por un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana a través de su Santo Espíritu. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Creemos, Señor, que cuando dos o más están reunidos, colocándose en acuerdo para invocar tu santo nombre, tú estás presente, Padre mío. Esa es una de tus promesas maravillosas y hoy nos gozamos por ello, porque tu iglesia hoy se goza en tu presencia. Y colocamos este tiempo que vamos a estar aquí, Padre, para que tú nos instruyas con tu palabra, Señor. Que tú utilices mi boca, mi mente y todo mi ser, Señor, para transmitir este mensaje precioso que tú nos has regalado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dile al que está a tu lado, estoy en el mejor lugar. Ok, estamos en el mejor lugar, ¿verdad? Qué importante es eso. Bien, hoy traigo una enseñanza que Dios me regaló, ¿verdad? Y es la importancia de colocar nuestro fundamento. Un fundamento es, ¿qué cree que usted, qué es un fundamento para usted? ¿Amén? ¿Qué es un fundamento para usted? ¿Qué cree que es un fundamento? ¿Verdad? Debe ser la base, debe ser el principio. Cuando usted hace una casa o usted está viendo una construcción, lo primero que se coloca, ¿cuál es? Unas buenas bases, ¿verdad? Cuando hizo su casa o cuando vaya a hacer su casa. ¿Cuántos van a hacer su casa? Amén. Pero le tengo una buena noticia, ¿verdad? Ya hay un fundamento en la casa tuya y se llama Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? Él es nuestro fundamento. Y es importante que cuando nosotros nos referimos a los fundamentos en nuestra vida cristiana, nos referimos a ciertas fortalezas, a ciertas capacidades, a ciertos recursos materiales que Dios nos da para quizás tener una vida mejor, ¿verdad? A pesar de las situaciones, de las diferencias que tal vez tengamos con los demás, nosotros siempre deseamos tener lo mejor, ¿sí o no? Eso es importante y eso hay que luchar, hay que trabajar, ¿verdad? Aún así, aún para obtener la palabra de Dios, tú tienes que trabajar. ¿Sí sabía eso? Usted tiene que esforzarse. Nosotros creemos de que simplemente venir a la iglesia ya lo tenemos todo. Te tengo una mala noticia, no es así. Así no funciona nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta en la palabra y funciona cuando usted escucha una palabra. Cuando usted escucha un sermón, cuando usted escucha la Biblia, cuando usted la lee. ¿Usted está haciendo qué? Ejerciendo la fe. Su fe está creciendo. Porque dice la palabra que viene ¿por qué? Por el oír. Amén. ¿Cuántos somos oidores aquí en esta mañana? Pero también tienes que ser hacedor. ¿Ok? De nada me sirve a mí ser oidor y no hacedor. No he hecho nada. ¿Usted sabía que hay gente sentada en la iglesia con muchos años siendo solamente oidores? Y solamente un 10% de su vida espiritual han sido hacedores. Y no vemos, ellos no pueden ver las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se activan cuando tú las implementas, cuando tú eres un hacedor de la palabra. Bien, y en esta mañana yo quiero traerte un mensaje que lo he titulado El fundamento equivocado. ¿Cómo se llama? El fundamento equivocado. Y yo quiero y el Señor desea que el fundamento que tú estés seleccionando sea el correcto. Así que dile al que está a tu lado, selecciona un buen fundamento. A ver, díselo. No me la dejes solita allí, eso, selecciona un buen fundamento. Entonces, nosotros y el mundo
a veces hemos colocado la confianza en fundamentos equivocados, ¿verdad? Solemos colocar la confianza en el dinero. Solemos colocar nuestra confianza en el poder. Solemos colocar nuestra confianza en las influencias. Inclusive, a veces colocamos nuestro fundamento en el poder tener un conocimiento más extremo de las cosas y creemos que eso es suficiente. Amén. Y la Biblia nos enseña que hay un fundamento importante y que tal vez nosotros como cristianos hemos seleccionado los que no son los correctos. Y yo quiero referirme en una historia que usted la conoce y la ha discernido, y es la historia de Jacob y su hermano Esaú. ¿Cuántos la conocen? Así que yo quiero que abra su Biblia allí en Génesis, capítulo 25. Vamos a leerlo desde el versículo 29. Amén. Así que si usted no trajo una Biblia, hágase al lado de un cristiano que trajo Biblia, ¿verdad? Cristiano que se respete, tiene su Biblia. Importante. Tenla allí en tu dispositivo. Hoy en día hay muchas maneras de traer la palabra del Señor. Génesis capítulo 25, versículo 29. Y yo quiero que hoy, en esta mañana, nosotros aprendamos a colocar el fundamento correcto en nuestra vida espiritual. Y no en las cosas que yo ahorita te he referido, como es el dinero, el poder, la influencia, inclusive hasta nuestra fortaleza humana, hasta nuestro conocimiento. Y yo quiero aquí referirme a un hecho importante que usted ya lo ha leído. Y vamos a leerlo para meditarlo nuevamente. Y dice aquí, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. ¿Qué hizo? Guisó. ¿Cuánto les gusta el guiso? ¿La verdad? ¿Cuánto les gusta el guiso? Aleja, ¿te gusta el guiso? ¿De qué? ¿De pollo? ¿De carne? ¿Verdad? Y aquí dice la palabra que hizo un guiso. ¿Quién lo hizo? Jacob, ¿verdad? Y mira esto lo que viene diciendo. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Wow, ese guiso rojo estaba bien rico, ¿verdad? Dice la palabra: pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Cómo se llamó? Ok. Ahí hay algo importante que usted tiene que saber. Los eruditos han buscado algunas referencias a la palabra Edom, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos enseña que por causa, ¿verdad?, de tener un color rojo. ¿Sí sabía usted que la palabra Edom viene de un léxico de ese idioma arameo que es rojizo? ¿Ok? Entonces, aquí la palabra nos enseña que por causa de qué, del color rojo, fue llamado su nombre Edom. Entonces usted tiene que asociar siempre que cuando se hable de Esaú, se va a hablar en la Biblia de una tribu que fueron, o de una comunidad que fueron los edomitas. ¿Cómo se llaman? Edomitas. ¿Y por qué se llaman edomitas? ¿Por qué? Porque descendieron, ¿verdad?, de este hombre que se llamó Esaú. ¿Ok? Esaú es un nombre, ¿verdad?, que nos va a enseñar en esta mañana dónde colocar el fundamento. Y dice la palabra de Dios que entonces, por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob ¿su qué? Su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y mira cómo termina este versículo. Y así menospreció Esaú, ¿la qué? La primogenitura, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo importante, que el padre de una nación que se llamó, esa nación Edom, ¿quién fue? Diga conmigo, Esaú. Dicen los eruditos que ellos vivían en una región inhóspita,
muy rocosa. Allí ellos iniciaron sus comunidades, ¿verdad? Los edomitas. Los edomitas fueron ¿qué? Familiares de los israelitas. Y en el transcurso de la historia del Antiguo Testamento, ellos fueron piedra de tropiezo, ¿verdad? Fueron piedra de tropiezo. Y dice la historia entonces que algo que caracterizó esta nación y al mismo Esaú fue la capacidad, ¿verdad?, de no ver un fundamento apropiado. Fue la capacidad, ¿verdad?, de no valorar las cosas espirituales. Porque Dios nos ha dado cosas espirituales. ¿Nos ha dado qué? Diga conmigo, cosas espirituales. Cosas espirituales porque son importantes en tu vida. Amén. Cuando Jesús es importante en tu vida, todo lo que diga Jesús es importante para ti. Todo lo que diga la palabra es importante para ti. Y una de las cosas que a veces solemos hacer es que despreciamos esas cosas espirituales. Y dentro de esas cosas espirituales están cosas que tú anhelas, que son sus promesas. Amén. Entonces las promesas de Dios, ¿verdad? A veces nosotros las menospreciamos. A veces las acciones las menospreciamos. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo yo menosprecio las promesas de Dios? Donde tú estás recibiéndolas. ¿Cómo se llama? La iglesia. Esta iglesia local. La iglesia donde tú recibes. A veces nosotros solemos despreciar las cosas, ¿verdad? Menospreciamos las cosas donde Dios nos esté dando el alimento. Donde Dios nos está dando ¿la qué? La capacidad, ¿verdad?, de ser instruidos, de ser equipados. Porque la iglesia Dios la inventó para que tú como creyente te equiparas. Así que dile al que está a tu lado, estoy en el mejor lugar. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y Dios en su soberanía nos dirige. Dice la palabra que Él dirige nuestros pasos. ¿Cuánto creen que Dios dirige los pasos de ustedes? Usted tiene que creerlo. Por eso hay un atributo importante, sobrenatural, que se llama discernimiento. Y aquí lo hablamos muchísimo. Porque el discernimiento es la capacidad que tú tienes de escoger, ¿verdad?, cuando Dios está guiando tus pasos. Amén. No todas las puertas conducen a la bendición. No todas las puertas que se abren, ¿verdad?, conducen a la dirección de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ejercitar ese discernimiento, Dios te pone a prueba. Amén. Dios te pone a prueba y Dios siempre va a ponerte a prueba. ¿Por qué? Porque la prueba, cuando tú la resuelves, cuando tú la capacitas, cuando tú la direccionas, cuando tú sabes, ¿verdad?, que viene de Dios la prueba y sabes el camino por donde coger con la prueba, Dios te da una nueva asignación. Entonces tu fe crece. Y cuando tu fe crece es porque tú estás colocando la confianza en el Señor. Las grandes promesas de Dios se caracterizan porque tú tienes que tener confianza en eso. Amén. Recuerda que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero entonces también la fe es la certeza. Amén. Es la certeza de lo que viene, de lo que tú estás esperando. Y para que tú tengas la certeza que tú vas a tener o a obtener lo que Dios ha tal vez autorizado en el cielo que tú tengas, tú tienes que tener fe. Tú tienes que caminar por fe. Tú tienes que caminar a veces ¿qué? No viendo, pero en el corazón discerniendo. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que en este párrafo hubo un hombre que se llamó Esaú que menospreció lo que Dios le estaba dando. Amén. Lo que Dios le estaba dando. Y dice la palabra que él lo cambió por un plato de lentejas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros no cambiamos las cosas que Dios nos da, ¿verdad?, por platos de lentejas? ¿Tú sí sabías que hay muchos platos de lentejas apenas vayas a salir de aquí? Tú todos los días tienes plato de lentejas, ¿verdad? Hay cosas que se te van a presentar que no son de Dios, que pareciera que fueran de Dios. Te tengo una noticia. Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y se pone como si fuera el mismo Dios. Como si Dios te estuviera hablando. Dios habla a través de la palabra. Si lo que Dios te está hablando no es conforme a la Escritura, ese no es Dios.
Ese no es Dios. Así que ojo lo que tú estás escuchando. Amén. Dile que está a tu lado, ojo lo que estás escuchando, ¿verdad? Entonces, mucha gente piensa que la verdadera felicidad se encuentra en solamente satisfacer. Estamos en una sociedad donde nosotros, o el ser humano, quiere satisfacción, sin importar lo que venga y de dónde venga. Y aquí nos caracteriza algo, ¿verdad? Y es que Jacob no valoró las promesas del Señor. Porque en la bendición de recibir lo que iba a darle su padre, había una promesa del Señor. Y dice la historia que él la cambió. Así que, ¿qué estamos nosotros a esta hora? Y para los que no ven, ¿verdad? El poder de discernir lo que Dios nos está colocando en esta mañana. ¿Es el plato de lentejas o son sus promesas? ¿Por qué? Porque hay algo importante. Y es que, en segundo lugar, a veces confiamos en las cosas de allá afuera y no en las cosas del Señor. Y nos atrae. Porque somos naturales. Porque hay un ADN que corre aquí, que es el pecado. Y nos atrae. Y queremos satisfacer y confiar en las cosas que nos da el mundo. ¿Verdad? Y hay una promesa maravillosa porque uno de los terribles errores que causó que se perdiera todo fue precisamente eso, haber despreciado a Dios. Y hubo un mensaje de un profeta que se llamó Abdías, ¿verdad? Abdías es uno de los profetas menores en la Biblia. ¿Y por qué se le llama profeta menores? No porque fuera menor que el otro, sino porque el contenido profético que impartió el Señor a los profetas fue pequeño. Pero tiene la misma connotación de profeta como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías. ¿Ok? Y dice la historia entonces que Dios le dio un mensaje al profeta Abdías. Y precisamente lo profetizó acerca de los edomitas de Edom. Que así como lo que el padre despreció, así ellos lo iban a despreciar. Entonces eso se vuelve, ¿qué? Diga conmigo, generacional. Amén. Generacional. Y yo quiero que vaya conmigo allí, Abdías capítulo 1, porque nada más tiene muy cortico, versículo 3, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí. Abdías, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a esta tierra? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Verdad? Aquí Dios le estaba hablando al profeta Abdías acerca de Edom. Estaba diciendo, mira, tú que te ensoberbeces, tú que te crees que eres lo mejor, pues no te das cuenta que ya en ti hay una profecía, ¿verdad? Y qué terrible porque los edomitas se creyeron que era un pueblo inconquistable. Cuando usted lee quiénes fueron los edomitas y dónde habitaban, ellos habitaban en una ciudad donde estaba en una hendidura, ¿verdad? Eran dos peñas gigantes y allí colocaron su ciudad y era una ciudad infranqueable. Nadie la podía dominar. Y ellos se creían que eran lo máximo. Precisamente porque por sus venas corría algo importante. Corría el pecado de Esaú. Amén. Corría el pecado de Esaú. Y dice la historia entonces que ellos aquí cuando hablamos, ¿quién me derribará a tierra? Wow, nosotros somos poderosos. ¿Creían en qué? Creían en lo que tenían naturalmente. Pero la promesa de despreciar a Dios también corría por sus venas. Y dice la historia que le llegó el final porque ellos fueron destruidos. Ellos no tuvieron la capacidad de defenderse, ¿verdad? Y a partir de allí fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces, algo importante que nosotros
tenemos claro es que ¿dónde estamos depositando nuestra confianza en esta mañana? Amén. ¿En dónde la estás depositando? Dile que está a tu lado, ¿en dónde estás depositando tu confianza esta mañana? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros confiamos en nuestras habilidades, en lo que tenemos, ¿verdad? Tú no sabías que hay gente que se proyecta y crea su identidad en lo que tiene. Si yo no tengo celular, no soy nada porque fulano tal lo tiene, ¿verdad? Y así es con las cosas que a veces Dios nos da. Presentamos primero eso que al mismo Señor. Presentamos tu situación, tu estatus social, todas esas cosas. ¿De qué te valen? Si en el momento en que te vayas a ir de esta tierra, no te las vas a llevar. ¿De qué valen? Hombres y mujeres con una capacidad extraordinaria de ser llamados para ir y pregonar las buenas nuevas del Evangelio. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que presentáramos primero a Jesús y que después la gente se diera cuenta de las bendiciones que me persiguen. Amén. Porque el que sigue los caminos del Señor dice que las bendiciones te alcanzarán. Tú no tienes que ir detrás de la bendición te alcanzará a ti. Amén. Eso usted tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Y no hay nada de malo que usted sea bendecido, que usted sea prosperado. En su soberanía Dios prospera a personas, claro que sí. Pero ¿qué es lo que primero debe haber en el corazón? El amor al Señor. Yo sigo a Dios no por la prosperidad, yo sigo a Dios, ¿verdad?, porque es el todo para mí. Y lo amo. Y cuando usted expresa el amor del Señor, por ello, Dios hace lo que tenga que hacer. Amén. Y te dará la victoria. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces ellos habían colocado, como el mundo lo coloca hoy, como la gente la coloca hoy, inclusive hasta los mismos cristianos. Creemos que por nuestras habilidades podemos alcanzar las cosas. Creemos que por tener todos estos elementos, ¿verdad?, colocamos esa confianza primero en eso y después en Dios. Y eso pasa. Y eso te va a tocar tu puerta. Porque somos tentados todos los días por ello. Por lo que tenemos, ¿verdad? Por nuestros recursos intelectuales. Y por toda esa cantidad de cosas. Y yo quiero que usted al final sepa colocar su confianza en Dios por encima de todo eso. Y yo te quiero leer esta palabra aquí en el Salmo 127. En el versículo 1 al 2, yo creo que usted se lo sabe. Y mira lo que dice el Señor aquí. Si Jehová no edificare la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la edifican. ¿Qué tienes que hacer? Diga conmigo, edificar mi casa. ¿Cómo la edifico? Con Jesús. En los principios, siendo un hacedor de la palabra. Amén. Y dice así, si Jehová no guardare la ciudad, ¿en vano qué? ¿Qué se imagina usted allí? Una ciudad ¿qué? Guardada por una guardia bien armada, ¿verdad? Pero aquí me dice la palabra que si el Señor no está allí, de nada sirve eso. Entonces yo quiero que tú te pongas en la perspectiva de este versículo. Con las cosas que tal vez tú pregonas, proyectas. Que primero tu proyección sea Dios. Que tu proyección delante de la gente sean los principios. Que la gente identifique, no porque tú le has predicado, sino porque tu vida habla de que tienes a Jesús en tu corazón. Que eso sea lo más importante. Para que el Señor vele por ti. Amén. Para que Dios vele por ti. Dice, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. La Biblia es clara, ¿verdad?, al enseñarnos de que si Dios no está incluido en la vida, de nada sirve. Si tú no incluyes a Dios en tu vida, todo proyecto,
toda cuestión que tú hagas con tu propia existencia carecerá de significado. Puedes hacer todo, lo que esté al alcance tuyo. Lo que nos enseña en esta mañana, que no solamente son tus fuerzas. Las cosas tú no las vas a buscar y a obtenerlas no solamente con tus fuerzas. Es en las fuerzas del Señor. Amén. Dígale al que está a su lado, es con las fuerzas del Señor. ¿Verdad? Y ahí vemos a Esaú. Y muchos hoy no valoran las promesas del Señor. Muchos no valoran el hecho de congregarse en esta mañana. Muchos no lo valoran, ¿verdad? Muchos no lo valoran. Muchos no valoran el sitio donde se congregan. No lo valoran. Muchos no valoran lo que reciben en el lugar donde se congregan. Menosprecian eso. Se vuelven murmuradores, ¿verdad? Se vuelven criticones. Nada les satisface, ¿verdad? Todo eso es porque desprecian lo que Dios te ha dado. Entonces quieren estar en mejores lugares. Quieren que se les asigne, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no han, ¿sabes qué? Pagado el precio. El precio de capacitarte, el precio de recibir. Vivimos en una sociedad en los últimos tiempos donde todo es express, todo lo quieren ya, sin pagar el precio, sin pagar el precio de la búsqueda de Dios, sin pagar el precio donde Dios es el que se mueve, no se mueve el hombre. La iglesia no es un club, la iglesia no es una empresa. La iglesia no se maneja como manejar un toldo, un restaurante o lo que tú quieras imaginarte. La iglesia se maneja que cuando Dios se mueve, la iglesia se mueve. Amén. Así se maneja. Hay tiempos donde la iglesia, ¿verdad?, permanece recibiendo hasta que sea equipada y preparada. ¿Usted sí sabía eso? Y ya quieren ver la iglesia ya término acabado, ¿verdad? Cuando usted inicia una construcción, ¿usted cómo empieza? ¿Por el techo? ¿Qué compra usted primero? ¿El techo? ¿Compra las paredes? ¿Qué compra primero? ¿Qué obtiene primero? Las bases. Sí, porque si usted va a construir es porque ya tiene el lote. ¿Verdad? Usted empieza por las bases, por el principio, no por el final. ¿Sí o no? Una de las cosas importantes que Dios nos ha identificado es que nosotros somos como aquella persona que sembró. Siempre Jesús nos dio principios elementales con esos significados, ¿verdad? Que cuando usted siembra algo, usted tiene que esperar a que vaya creciendo. Y en la medida en que vaya creciendo, ¿verdad?, que se le vaya abonando, usted va a dar fruto. Amén. Nuestra vida espiritual necesita crecimiento. Amén. Tu vida espiritual necesita crecimiento. No solamente involucres el crecimiento intelectual o profesional. Primero está el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está primero porque es Dios. Porque hay un mandamiento que dice, amarás al Señor ¿con qué? Con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Amén. Y eso implica tener una relación permanente con Él. De conocer su carácter, de conocer sus principios. Y lo primero que hace el Señor es organizar tu vida. Y a muchos les cuesta organizar su vida. Amén. Tienes que organizar tu vida.
Y organizar tu vida implica varias áreas. La primera es tu vida espiritual directamente, tu responsabilidad, tú con el Señor. ¿Cómo está? Ah, no, pero quieres que ya Dios te provea, quieres que ya Dios te bendiga. Pero ¿cuál es el precio que has pagado para conocerlo? ¿Tú sí sabías que en la iglesia hay mucha gente sentada creyendo que es cristiana? Creyendo que es hija, creyendo que es hijo. ¿Verdad? Hay mucha gente así. ¿Por qué crees tú que está ese versículo que dice que apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí? ¿Por qué cree usted? Porque se refiere a ¿qué? A una iglesia que pretendió creer que estaba con Dios, que pretendió creer que tenía una relación con el Señor. En segundo lugar, usted tiene que tener algo claro. Dios quiere, ¿verdad?, tener que tú organices tu vida emocional, tu carácter, tu temperamento, tus emociones. Y en tercer lugar está tu vida administrativa. ¿Cuál es lo que Dios te ha dado? Ya son los bienes materiales. Y dentro de las cosas materiales incluye tus finanzas. Ay, ya el pastor se metió en una cosa que no es. Dios también quiere involucrarte en tu vida financiera. Amén. ¿Tú sí sabías que hay gente que gasta más de lo que recibe? Un cristiano con un año ya de recibir palabras debería tener ya proyectada la organización de sus finanzas. Debe tener claro los principios que están establecidos en la palabra del Señor para organizar tus finanzas. Toda área que Dios quiere que tú organices está en la palabra del Señor. Hay principios. Entonces vamos por el mundo, vamos por allí y por allá, ¿verdad? Quedando mal precisamente por eso, porque no hay una organización en todas las áreas. Y la que más es palpable es la área financiera. Por eso cuando usted abre el manual de la academia, del primer libro, usted al final encuentra algo importante, ¿verdad? Y es que aquí nosotros exigimos que usted tiene que tener, para ser una persona que se le asigne como líder representativo, que usted tenga organizadas sus finanzas, ¿verdad? Que usted sea un diezmador, que usted sea un sembrador, porque Dios también te bendice así. A veces nosotros creemos, ¿verdad? Y eso es muy particular. Eso es lo que más identifica a alguien que está desordenadamente con el Señor. La vida financiera. Es un desastre. Viven quedando mal por todos lados. Porque a veces se montan en un tren de vida que no les corresponde, que Dios ni siquiera le ha dado la capacidad. Y se creen que están allá arriba. Y obviamente pues quedan mal. Porque para todo hay que esforzarse. Amén. Y dice la palabra entonces que la Biblia nos deja una clara enseñanza que si Dios no está incluido en nuestras vidas, de nada sirve hacer cualquier cosa que vayas a hacer. Y esos son temas que a veces no se predican mucho, ¿verdad? Solo queremos es que Dios nos bendiga. Y Edom fue así. Esta nación colocó, esta descendencia de Esaú, colocó su confianza en las cosas terrenales, en las cosas que no eran, en las cosas equivocadas. Por eso el Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 habla de Edom. Y mira lo que dice aquí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar, ¿qué? La bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén.
¿Usted sí sabía que hay oportunidades que se pueden ir y no volver? Sí. Sí. La gran oportunidad se puede perder. Porque no has colocado el fundamento más importante, que es Dios. Amén. Entonces, hoy queremos enfatizar la importancia de que tú tengas el lugar más seguro, que es Jesús, en esta mañana. ¿Verdad? Que tú coloques tu confianza y no en lo que te garantiza el mundo. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que usted reciba esta palabra. Póngase de pie, por favor. En el capítulo 17 de Jeremías, de 7 al 8, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán ¿qué? Verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto. Porque está ¿qué? Aunque venga la sequía. Aquí me está diciendo algo importante, iglesia, en esta mañana. Aunque venga la sequía, él dice que ¿qué? Que su hoja ¿qué? Estará verde. Amén. ¿Estará qué? Verde. Estará verde. Definitivamente, entonces, aunque atravesamos problemas, dificultades, cosas que se van a presentar, yo sé que voy a estar seguro, porque eso va a venir, eso va a llegar, ¿verdad? Que mi hoja estará verde, que yo estaré allí confiado en las promesas del Señor. Amén. Cierra tus ojitos allí por un momento. Cierra tus ojitos allí por un momento. Y piensa allí dónde está tu fundamento en esta mañana. Piensa allí, ¿dónde está tu fundamento en esta mañana? Piensa allí. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde estás plantado en esta mañana? ¿Dónde está tu fundamento, varón, mujer que estás aquí, aquellos que nos ven? ¿Dónde está tu fundamento en el día de hoy? ¿Por qué te pasa lo que te está pasando? ¿Sabes por qué? Porque el área que Dios está trabajando, tú tienes que decidir en esta mañana dónde está tu fundamento. Si es el fundamento correcto. Y si estás pasando por una prueba, es porque Dios también quiere enseñarte quién es el fundamento. Porque dice la palabra que la casa que fue hecha en la arena, vino una borrasca y se la llevó. Si tú te vas del lugar de Dios, donde Dios te ha puesto, te tengo una mala noticia: tu casa estuvo hecha, fue de arena. Pero si tu casa está sobre la roca, que es Jesús en esta mañana, puede venir lo que venga, puede venir el huracán más grande, pero tus hojas siempre estarán verdes. Tus raíces se extenderán porque están humedecidas y seguirán creciendo. No importa. Y aunque venga un gran calor, un sol inclemente, tu hoja estará verde porque está recibiendo del agua bendita que en esta mañana es Jesús. Así que mantente firme para que tu hoja no se marchite ni se caiga. Aún en los peores tiempos de angustia, el Señor promete que te va a fortalecer.
porque tú estarás conmigo y tu callado me infundirá aliento, te dice el Señor en esta mañana. Levanta una de tus manos al cielo allí. Levántalo allí. Y si has descuidado el fundamento en cualquier área de tu vida, en cualquier área de tu vida, en tu vida con el Señor, en tu responsabilidad diaria de meterte todos los días. Es que esto es todos los días, iglesia, para que lo conozcas, lo ames, en tu carácter, en las cosas que Dios te ha dado, en tu trabajo. Pídele perdón al Señor. El trabajo es una bendición. No sé si lo has descuidado o estás haciendo las cosas incorrectas. Si no hay sacrificio en lo que Dios te pide que tengas que hacer en tu trabajo. Yo estoy hablando con personas aquí que trabajan. Si no haces lo que tienes que hacer, lo que se te ha delegado, lo que te ha asignado de parte de Dios, ¿verdad? Eres una persona irresponsable. Porque si Dios te lo dio, Dios va a darte el fruto allí. Pero tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Así que pídele perdón allí al Señor, porque no hemos sido buenos administradores de lo que Él nos ha dado, de nuestra familia, de nuestra relación con nuestros hijos. Y hoy nos pide el Señor que mantengamos firme nuestra convicción, que mantengamos firme, que aunque tengamos la confianza en el Señor, no importa que vengan las situaciones más difíciles, Él va a estar allí presente, porque nos está equipando para la eternidad, amados. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre mío, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Yo pido que tú hoy, esta palabra quede sellada en cada corazón aquí, Señor. Que ellos sean buenos administradores de lo que tú nos has dado, colocando nuestro fundamento en ti, Señor. La gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dígale al que tiene a su lado, tu fundamento es Cristo, dígale. Damos las gracias.